Aquí hay algo importante, pastor, que debemos mirar. Nosotros somos química en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de un mecanismo que se llama mecanismo de supervivencia. Son una serie de funciones químicas que ocurren en el interior de nuestro organismo cuando nosotros enfrentamos circunstancias de tipo interno o externo. Entonces, ¿cómo funciona ese mecanismo de supervivencia? Dios lo puso en nosotros. ¿Para qué? Para que ese mecanismo nos ayude en momentos donde nosotros estamos en peligro de perder nuestra vida. Un terremoto, un temblor, un incendio, un accidente, un atentado. Claro. Entonces ese mecanismo sale a flote. Conozcámoslo un poco. Ese mecanismo, ¿quién lo lidera? Lo lidera la amígdala cerebral. No las que tenemos aquí, porque un paciente me dijo, estoy emproblemado porque a mí me la sacaron cuando era pequeño. No tengo amígdala cerebral. Entonces, no, la amígdala cerebral es una especie de almendra que está en el área del lóbulo temporal. Okay. Y entonces, igual que el corazón trabaja 24/7, este órgano tan hermoso y precioso que Dios puso en nuestro cerebro, tiene una red de informantes, que son los órganos de los sentidos. Okay. Oído, olfato, gusto, tacto, sensación, percepción. ¿Sí? Atiéndame porque vamos a llegar a un buen lugar. Esto es química que tiene que ver con nuestro comportamiento, claro, y con nuestro testimonio. Así nos creó Dios. Sí, así nos creó Dios. Y entonces, esto poco se sabe, pero vamos a irlo expandiendo poco a poco. Entonces, esa amígdala se activa. Entonces, al activarse la amígdala, ella manda una información al cerebro y el cerebro, en fracción de segundos, le doy un ejemplo. Dios no quiera, estamos aquí y de pronto comenzamos aquí a sentir que se nos está moviendo. Usted no me dice, Pablo, yo creo que eso es más o menos 1 o 2 en la escala de Ritter. Usted me dice, vamos a salir de aquí porque esto está feo. ¿Sí? Sí. ¿Quién hizo ese trabajo violento? La amígdala. Claro. ¿A través de qué? De la sensación. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Percibió el peligro. Y de una vez... Y mire que sale de una percepción, pero se convierte en algo que yo somatizo. Sí. Y me doy cuenta y me pongo en estado de alerta. Claro. Ahora, cuando estamos bajo la influencia de este tipo de efectos, entonces, ¿qué sucede? Que el cerebro genera en mi torrente sanguíneo 3 hormonas. La adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son las famosas hormonas del estrés. Sí. Estas hormonas tienen datos científicos, más o menos radioacción de 6 a 8 horas. Imagínate. Y entonces es como si me hubiera tomado varios frascos de Red Bull, y valga la publicidad, varios frascos de esos que son activadores, y entonces, ¿qué pasa? Estoy en una activación bastante importante y normalmente se me acelera mi estado de ánimo, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué sucede ahí? Me coloco en 3 posiciones: ataco, me defiendo o huyo, ¿sí? Entonces, por eso hay personas que uno la saluda, buenos días, ¿cómo vas? Yo, pues, ¿cuál buenos días con este ambiente? Y uno dice, ¿pero qué le pasó, por Dios? Sí, claro. Y a veces pasa con el pastor. Sí, total. Porque es un ser humano como cualquier otro, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nos colocan. Amígdala, pero mejor dicho, súper activada. Tenemos problemas con lo que se ha segregado. Total. Son hormonas. Porque hay algo importante. Son hermosas cuando se activan por algo que vale la pena. Claro. Pero el problema está en que a veces se activan por un problema que tuve con mi esposa en la casa, por un problema con mis hijos. Lo vemos en los semáforos, por los trancones que hay y todo esto. Hoy en día se está viendo muy evidente. Y eso está cada vez más noticias de gente intolerante. Eso está enfermando a la población. Los índices de trastornos mentales se nos están subiendo de una manera abrumadora. ¿Por qué? La gente no sabe de esto, que se está jugando su estabilidad por el hecho de no saber cómo manejar un trancón, un motorizado que pasó y caje se lleva el espejo retrovisor y entonces nos bajamos a pelear con él y entonces, oiga, espera un momentico, hay personas que no tienen proyecto de vida. Total. Y ellos van atentando de una vez contra usted tiene proyecto de vida, entonces mejor quédese tranquilo. Claro. Y si el daño fue grande, entonces llamemos a la autoridad o busquemos algo. Pero hay que tener mucho cuidado ahorita. Son tiempos difíciles lo que estamos viviendo. Mire, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dijo lo siguiente: Timoteo, debes saber lo siguiente, que los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por causa del hombre. ¿Por qué? Porque habrá hombres en una total descomposición en su estructura anímica. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, blasfemos, soberbios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sí, esa es palabra que se está cumpliendo hoy en día. Entonces, todo esto de que te estoy hablando en términos de tipo científico, entonces la amígdala se puede activar por cosas que realmente atentan contra mi vida o por cosas que son de la cotidianidad, pero que tienen el mismo efecto a nivel fisiológico. La segregación de las sustancias sigue siendo la misma. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Miremos este bloquecito aquí. Ya se segregó
la adrenalina, noradrenalina y cortisol. Ya estoy en posición ataque, huida o defensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Como es el trabajo de estas hormonas de 6 a 8 horas, entonces el cerebro dice, yo necesito que esta persona huya, ataque o se defiende. ¿Qué haga? Le doy más sangre a las piernas y a los brazos. ¿De dónde saca esa sangre? El tubo digestivo. Entonces yo sigo ingiriendo alimentos. Entonces el alimento no se descompone, se gasifica. Y se forman bolos gasíferos. Y eso produce lo que se llama el famoso reflujo esogástrico. O puede pasar al intestino grueso, colon irritable, o convertirse en arritmias cardíacas en algunos casos. Wow. Entonces, es todo un síndrome de tipo patológico y la persona va al médico y consulta, hombre, su corazón está bien. Ese reflujo no sabemos de dónde apareció, pero la persona lo está viviendo. Claro. Se puede tomar todo el malo, la milanta, el gastrum que hay en la ciudad y no le pasa. ¿Por qué? Porque es un problema de tipo mental. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somatizamos las cargas emocionales. Tremendo. ¿Cuál es la invitación? La invitación es, hombre, vivamos en la paz del Señor. Dejémoslo el pasado, porque mira, termino diciéndote lo siguiente. El exceso de pasado negativo nos conduce a la depresión. Así es. El exceso de presente complicado, difícil, nos conduce al estrés. Y el exceso de futuro incierto nos conduce a la ansiedad. 3 patologías muy fuertes hoy que están por todo el planeta. Depresión, estrés y ansiedad. Correcto. Pero sumados generan un cuarto problema. Producen miedos. Wow. Yo diría que casi trastornos de pánico. Y eso hace que la persona se convierta fácilmente en paciente psiquiátrico. Y eso no nos exime a nosotros. A nadie. A nadie. Todos estamos expuestos. Claro. Algunos tienen más habilidades y más herramientas para poder combatirlo, pero otros no. ¿Sí? Así es. Vemos el caso de Elías. Así Un es. hombre más ungido que Elías, Cuéntanos un quién sabe. poquitico de eso, que hace unos días que estuvimos en una conferencia, me hablaste de la alimentación de Elías que le dieron, el reposo Sí. que tuvo Elías y ese estrés que le dio tan tremendo cuando recibió la noticia de Jezabel. Entonces, mira, no dudamos de la unción de Elías. Así es. No dudamos del trato que Elías tenía con Dios, Así es. poderoso en Dios. Él hace la obra. Ni de ¿sí? su relación que tenía con Dios, que era un Total, hombre impresionante. impresionante. Fue el hombre que cerró el cielo durante 3 años y medio. Así es. Y cuando él habló, el cielo mandó lluvia. Fue el hombre que pidió fuego del cielo y el fuego cayó. Fue el hombre que por su mano murieron 850 profetas, Así ¿sí? De Acera y de Baal, ¿sí? Pero llega un momento en que una mujer, que era terrible, le da una sentencia, le dijo, Elías, le doy 24 horas. Si en 24 horas De tú no que estás te muerto, pelo, te pelo. si en 24 horas tú no estás muerto, entonces yo dejo llamarme Jezabel. Era una mujer perversa, hija del rey de los Sidonios, pero el rey acá emparentó con ella. Sí. Fue el error más terrible que cometió. Sin embargo, bueno, entonces vemos a Elías que él recibe el anuncio, recibe la amenaza y entonces él cambia. Sí. Elías, ¿dónde está la unción? ¿No te acuerdas lo que Dios hizo contigo? Que te enviaba comida con cuervos. Así ¿No te acuerdas de que Él multiplicó la harina y el aceite? ¿No te acuerdas de que Él cerró los cielos, que abrió los cielos por tu palabra? Mire, en un momento dado todo eso queda atrás. ¿Sí? Mire lo que puede suceder. Tremendo. Y eso está dado para siervos de Dios también, porque no ignoramos la unción Así de Elías. Si usted me dice, Pablo, por favor hágale un diagnóstico a Elías. Entonces era un paciente con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Comenzó a correr por el desierto durante Salió 40 huyendo. días, huyendo, claro, desesperado. ¿Por qué? Porque Santiago me dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sí? Entonces, por muy ungido que seamos, tenemos pasiones y tenemos cosas por las cuales Y tenemos podemos- una química y tenemos una humanidad y tenemos un Total. cuerpo que está sujeto como todos los demás. Querido pastor, si estás atravesando un problema, busca ayuda. Así es. Busca ayuda y estamos para servirle, ¿sí? Estamos tratando de brindar esa atención a nuestros consiervos porque a veces dejamos que esto avance y Así avance y avance y hay cosas que necesitamos hablarlas. Así es. Hay ayudas que debemos buscar. La soledad no es un buen remedio. Para nada, para nada. Necesitamos compartir y buscar soluciones que las hay. Dios ha sido tan bueno que nos ha dotado de soluciones muy importantes para que podamos tratar temas tan profundos como es ahorita esa manifestación de trastornos de tipo psiquiátrico. Ahora, ¿cuál hay un problema? Y el problema es que nosotros somatizamos las cargas emocionales. Así es. Cuando hay demasiada presión sobre alguien, entonces esa persona llega a somatizar. ¿Qué pasa cuando yo estoy somatizando? Entonces inmediatamente el sistema inmune baja. Las enfermedades, las patologías que están gravitando en mi organismo se potencian y las de afuera le abro la puerta para que entre. Wow. Y eso hace que pasemos de situaciones leves a moderadas o hasta crónicas.
Tremendo. Entonces, hombre, vale la pena. ¿Cómo que- tener ese balance entre lo que es una terapia psiquiátrica, psicológica y la liberación o la consejería de manera espiritual? Entonces aquí entramos Porque en... estamos hablando con ministros. Sí, entramos en algo importante. ¿Por qué? Porque, perdóname, hay un punto que yo he visto y es que hay unos ministros que están totalmente cerrados a ayuda. Sí. Ayuda profesional me refiero. Ujú. Yo recuerdo hace unos años, yo acostumbraba ir muchísimo a la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento. Sí. Y nos comenta un día el pastor Ricardo Rodríguez, nos dice, mi esposa tiene un problema físico, no es un tema Ujú. espiritual ni solamente emocional, es un tema físico en su cerebro. Ujú. Ella caía como unos cuadros depresivos, unas cosas que no tienen ningún tipo de explicación, y él nos decía que no era un tema espiritual, sino que era un tema físico. Pero hay Ujú. muchos ministros que se niega esa posibilidad de aceptar ayuda. No es el caso de los pastores Rodríguez, pero sí es el caso de algunos ministros que dicen, no, Dios lo va a hacer. Entonces se aíslan, se ponen solamente a orar, y tenemos casos como los del hijo de Rick Warren que se suicidó, Ujú. como ministros que no pueden con las cargas ministeriales, con todo el peso que nosotros portamos constantemente, que los lleva hasta un suicidio, porque no han contado con ese balance entre lo que es humano y lo que es divino. Yo quiero hacer una apreciación aquí importante. Jesús caminó sobre las aguas. Si hay un puente, yo no necesito decirle, Señor, yo quiero pasar por las aguas, ¿no? total. Él dice, usa el puente. Claro. Dios nos ha dado ayudas de tipo médico que son puestas por Dios. Todo lo que es el ramo médico en el cual nosotros nos desempeñamos es puesto por Dios Así, para Dios ayudar. vela por la ciencia. Los Claro. ojos de Jehová velan por la ciencia. Total. Y entonces tenemos unas herramientas ahí importantes para que nosotros busquemos ayuda. Entonces, querido consiervo, no te cierres, busca ayuda. Amén. Porque a veces Dios hace el milagro y sana. Otras veces Dios, en su infinita sabiduría, Él dice, no quiero que se haga de esta manera. Claro. ¿Sí? Yo viví una experiencia importante con una persona muy cercana a mí, que le salió algo acá en la piernita. Yo soy fanático de orar por los enfermos. Fanático no, creo en la palabra. Amén. Creo en Dios y le creo a Yo Dios. también soy fan de eso. Y le puse la mano a esta personita aquí. Y entonces, nada, fuimos al médico. Por ahí me encuentro con el médico que le hizo la cirugía, a veces en el centro donde yo trabajo, él va, y veo con mucha alegría a este profesional. Y entonces yo estaba ahí, cuando la niña me la visten a la amiguita me la visten de color azul, y yo tengo la mano ahí. Cuando pasa al cuarto, yo quedo aquí en una decepción impresionante. Hablé con Dios y le dije, Señor, ¿Qué pasó? voy a replantear esto. Pero más bien como con dolor en mi corazón y en cierta forma como resentimiento y rechazo. Pero Dios en su misericordia me hizo entender algo. Yo soy Dios. Así es. Y yo no hago las cosas porque usted quiera, no, yo la hago como yo quiera. Así es. ¿Usted no cree que yo estoy allá con ese profesional? Amén. Y ese profesional hizo lo que tenía que hacer, se despejó todo y la personita está perfecta. Entonces Qué bueno. necesitamos abrirnos un poquito. Contemos primero con Dios, sí, Así pero es. no nos cerremos a que sea como yo quiero. La palabra me dice, ore por el enfermo, sí, pero si necesito buscar otra herramienta, entonces. Y se lo pongo un poco más difícil. Una persona se accidenta, pierde una pierna. Oro por él o le mando canalizar para que la hemorragia no mate al paciente. Así es. Tengo que buscar la ayuda Claro. médica, ¿sí? Claro, total. Entonces hay que ser abierto en ese sentido para que así nosotros podamos tener respuesta a las cosas que nosotros estamos buscando. Mire, no estamos diciendo que pierdas tu fe, no, aumenta tu fe. Así Cree en es, Dios y total. créele a Dios, porque la palabra de Dios dice que por su herida nosotros fuimos sanados. Ahora, el medio como Dios sana es otra cosa. Y es interesante que dentro de los escritores bíblicos está Lucas, que era médico. Sí, claro. Sí. Y vamos a entender tanto pescadores como celotes, como recaudadores de impuestos, pero entre ellos el Señor permitió en su divina providencia que existiera un hombre de ciencia que Exacto. pudiese investigar y escribir todo lo que hoy en día tenemos como el Evangelio de Lucas. Ahora hay cosas Y que Hechos de los Apóstoles. debemos tener mucho cuidado. La Biblia dice que Eliseo murió enfermo y más poder del que tenía Eliseo no creo. Tremendo. Era sí. tanto su poder que después de muerto, un año pasado, le tiraron un cadáver encima y el Lo cadáver resucitó. resucitó. Así es. ¿De acuerdo? Pablo estuvo enfermo de los ojitos. Así es. ¿Sí? Decía, Dios es autónomo en sus cosas. Yo no puedo encerrar a Dios en lo que yo pienso o en lo que yo veo de la palabra. Tengo que estar abierto a su dirección. Nosotros debemos ser guiados y vivir en el Espíritu. ¿Cómo hago para llegar a ese nivel? 1.
debo oír al Espíritu Santo. 2, debo obedecer al Espíritu Santo. 3, debo conocer al Espíritu Santo. 4, ser guiado por el Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu. ¡Wow! Maravilloso. Así es, todos ustedes que están ahí conectados con nosotros, esto es el podcast El Diario de un Ministro. Hoy con nuestro amado pastor Pablo, recordando todos estos principios y hallando estos balances en nuestra vida de ministerio, en nuestra vida pública, así como en la privada, porque no estamos exentos de poder estar expuestos a todas las cosas que hoy en día están ocurriendo. Consejo nuestro y aún bíblico: busca al Señor, pero también busca ayuda, no te quedes solo. Para eso estamos nosotros. Y Dios ha dotado dentro del cuerpo, dice la Escritura, ha puesto a unos como apóstoles, otros como profetas, otros como maestros, pero definitivamente ha puesto otros como enfermeros, otros como psicólogos, otros como médicos, otros como arquitectos, ingenieros. Dios ha puesto dentro del cuerpo a una multitud y una multiforme función, tanto profesional como científica como ministerial, para que todo el cuerpo tenga lo necesario para cumplir con su propósito. Total. Antes de despedirme, 5 cosas, 6 diría. El apóstol Pablo dijo: cada uno mire cómo sobreedifica. Así es. Entonces, necesitamos crecer en algunos aspectos para poder enfrentar todo lo que la cotidianidad nos está mostrando. Número 1, necesitamos crecer en resiliencia. Así es. Resiliencia es transformar el dolor en fuerza. Amén. Es sobreponernos a la adversidad, y lo necesitamos. ¿Sí? En Pablo dio un muy buen resultado, porque Pablo, después de haber sido azotado con vara con Silas, metido en la cárcel de más adentro, amarrado al cepo, a las 12 de la noche, a medianoche dice la palabra, cuando el dolor era intenso, Pablo, superando todo, comienza a alabar y a glorificar a Dios. Y respuesta: las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Resiliencia. Sí. Número 2, necesitamos aprender a ser muy inteligentes emocionalmente. Amén. Tengo la vida del Espíritu en mí, el poder del Espíritu, pero necesito ser inteligente emocionalmente. Aprender a someter mis emociones al dominio del Señor, ¿sí? Porque a veces cometemos errores, empezando por nuestra propia casa, cuando tenemos salidas en falso. Porque en la casa es donde yo me quito todo y soy lo que soy. Número 3, necesito ser una persona con un alto nivel de comportamiento asertivo. El comportamiento asertivo es aprender a decir lo que yo siento con respeto a mí mismo, pero con respeto al otro. Así es. Número 4, sin ser groseros. Necesitamos aprender a gestionar el error. Mi error personal y el error del otro, porque a mayor cercanía que tenga con la persona, ese error que la persona comete me puede doler muchísimo y me puede causar un daño tremendo. Entonces debo aprender a gestionar el error, o el mío, ¿de acuerdo? Número 5, tengo que aprender a ser muy tolerante ante las situaciones frustrantes. Amén. No se me dio. Usted se imagina el golpe que recibió el apóstol Pablo cuando va en su viaje misionero y Dios le dice: no me predique ahí. Pues espere, Señor, ¿cómo así? Sí. Si usted me mandó, me pusieron las manos, usted mismo profetizó que yo salía con la unción tuya y ahora me está diciendo que no predique. Sí. Hay cosas que bajo la dirección del Espíritu tenemos que aprender a asimilarlas. Porque, los no de Dios. Exacto. Y a veces esos no pueden estar patrocinados con cosas que nosotros damos por cierto que Dios me envió a eso, pero por eso la dirección del Espíritu Santo es tan importante. Número 5, muy tolerante ante las situaciones frustrantes. Y número 6, desarrollar habilidades sociales. Así es. Porque tenemos una iglesia que necesita ser visible. Y mientras no desarrollemos habilidades sociales, nos costará mucho llegar a la gente para decirle 3 cosas. Número 1, que tú tienes una condición. Para todos los amigos que nos están viendo en este momento, tú tienes una condición. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una condición, tú tienes que ser consciente de eso. Número 2, Dios propició una solución. Y esa solución es que Él envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito para que tú creas en Él y no te pierdas. Y número 3, necesitamos tomar una decisión. Hoy es un momento para decisión. Y esa decisión es Apocalipsis 3:20, aquí que yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. No es en vano que tú estés aquí sintonizándonos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere llevarte a un estilo de vida que es conforme a los parámetros de Él. Así es. Una condición, una solución, pero una decisión. Cristo es el regalo de Dios. Pregunta, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Lo vas a aceptar, lo vas a atesorar o lo vas a rechazar? Es tu decisión, pero yo te invito a que seas muy inteligente. Acepta a Jesús.
es. Acéptalo, ámalo, sírvelo, conócelo y disfrútalo. Así es. Amadísimo, qué bendición tenerte en este podcast, El Diario de un Ministro. Para todos ustedes que están ahí conectados con nosotros, no te despegues de toda nuestra programación que constantemente estamos edificando. Hoy, espectacular lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido. Les bendigo.